Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con Gabriel Ventasgal, el director de Atzada Sheini, La otra cara de la verdad, y un periodista muy apreciado en los análisis en muchos medios en español sobre lo que sucede en Israel y en el Medio Oriente. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Un placer nuevamente. Queríamos saber de alguien tan cercano a lo que está sucediendo allí, varios procesos, algunos que están en marcha desde el inicio y que queremos saber cómo va el avance y un posible final de la guerra si está a la vista. Por otra parte, hemos sabido en las últimas horas de la muerte del número 2 de Hamas que se encontraba en Beirut, al que llaman el diseñador del ataque del 7 de octubre. Y por otra parte, hoy nos hemos despertado con otra noticia que tiene que ver con Irán, y no sé si en esto Israel tiene o no alguna participación, porque en el homenaje a los 4 años, creo que son, de que Estados Unidos eliminó al jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Soleimán al-Soleimani, pues ha habido un atentado con más de un centenar de muertos. ¿Qué es lo que nos puedes comentar de todo esto, que es mucho, y de diferentes historias? Bueno, vamos a empezar por la última, y es que oficialmente Israel ha dado a conocer, ha circulado que no tiene nada que ver con este ataque. De todas formas, si lo tuviese, o sea, si hubiese estado implicado, es lógico que diga que no está implicado. Y es lógico porque si tú quieres ahora realizar una escalada, si quieres ahora enfrentarte de forma directa o con Hezbollah o con su patrón Irán, nada mejor que asumir la culpa. O sea, decir, somos nosotros, porque ayer Israel atacó en el bastión de Hezbollah, les tocó adentro de su salita de espera y mató a uno de los líderes que era la persona más cercana a Hezbollah. Sales el Arori era la conexión de Hamas con Hezbollah. Entonces lo mataron adentro de Adasia, del barrio donde Hezbollah tiene más control. Entonces, si tú quieres provocar a Irán de tal forma de llevar a esto a una guerra, entonces nada mejor que unir los dos temas. Por lo tanto, no creo que Israel quiera ahora enfrentarse contra Hezbollah, no significa que Israel no quiere enfrentarse con Hezbollah. Y eso nos lleva al segundo tema, y es cuán cerca estamos de que termine la guerra en la Franja de Gaza. No parece cercana. No parece cercano el fin de la guerra, y me atrevería a decir que después de la Franja de Gaza es probable, creo yo, que hay un enfrentamiento de forma clara contra Hezbollah. Porque ningún ciudadano israelí va a querer regresar a una frontera sur o a una frontera norte a sabiendas que en el norte pueden provocar el mismo tipo de atentado que hicieron en el sur. Con la diferencia que jamás, si tiene 24.000 soldados, más o menos, en el caso de Hezbollah tiene 100.000 soldados. Y si tiene Hezbollah 200.000 cohetes, parte de ellos que son misiles, significa que pueden direccionarse. Jamás tiene mucho menos que eso, tiene máximo 30.000. Entonces, Hezbollah es un peligro mucho más grande para Israel. No creo que ningún habitante del norte de Israel quiera volver a una zona en donde enfrente tiene a Hezbollah. A mí me da la impresión que esto da para rato, mientras Israel vaya lento, siga accediendo a la entrada de ayuda humanitaria para los habitantes de Gaza, y siempre que Israel no cometa un error grande militar que sacuda a la opinión pública mundial, el argumento palestino, que es todo el tiempo blandir la cantidad de muertos como si eso mostrase algo o como si eso fuese verdad, no llega a convencer todavía a los gobiernos del mundo. Bueno, cuando hablas de los gobiernos del mundo, hablas de bastante pocos gobiernos del mundo, porque si miramos, por ejemplo, no ya a el apoyo que le brinda Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso a Alemania, en el tema de, por ejemplo, el control en el Mar Rojo frente a los hutíes, pues al principio se habían planteado que Europa participaría de forma más activa y después la cosa se fue desmoronando de alguna manera, ¿no?
Sí, pero todavía esto no es el fin del asunto, no es el fin del capítulo. Todavía no sabemos si Francia, Inglaterra y demás países sienten que les afecta su economía de forma seria, no van a permitir que los hutíes sigan bloqueando. Ahora bien, cuando yo digo los gobiernos del mundo, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a Estados Unidos, por supuesto, a Francia, Inglaterra y Alemania, que son los pilares de Europa, y a muchos países sunitas que están totalmente felices que Israel machaque a Hamas y si es posible que lo destruya. Y los que están felices son desde la autoridad palestina, vuelvo a repetir, la autoridad palestina que está muy feliz que Israel haga el trabajo que ellos les gustaría hacer, y otros países como Arabia Saudita y demás. En el otro polo, los países que critican de forma constante a Israel, bueno, tenemos a España, un país menor desde el punto de vista político internacional, tenemos a Colombia, países como Bolivia, Venezuela, bueno, todo un eje de países que moralmente tienen un problema con los judíos, o bien los pueblos o bien los gobiernos. En el caso específico de Venezuela no es un antisemitismo del pueblo, es un antisemitismo del gobierno, que es diferente, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves la evolución que puede llevar en los próximos tiempos? Porque estamos hablando de un operativo que ya ha cumplido casi 3 meses, como señalábamos, y aunque vaya lentamente, evidentemente esto cada vez va a haber más presión internacional, también a través de distintos organismos, y aunque haya muchos que se alegren que Israel haga esto, por otra parte, tienen que hacer la pantomima a nivel internacional de que están muy preocupados y presionan para que esto no suceda, ¿no? Estabas hablando antes de la participación de Francia, por ejemplo. Francia en los primeros compases de esta guerra, Macron dio su apoyo absoluto al gobierno, que esto que lo otro, pero le faltaron días para empezar a cuestionar si la operación militar, si el alcance, etcétera, etcétera. Me imagino que él también estará sometido a muchas presiones internas, ¿no? Eh, ¿Le es posible a Israel mantenerse al margen de estas presiones internacionales y seguir con su agenda? Mira, a mí me da la impresión que la máxima presión que puede sufrir el Estado de Israel es interna. O sea, tenemos que la principal presión en este momento contra el gobierno de Israel proviene esencialmente de la prensa israelí, de la prensa israelí que lo que está haciendo es transformar esta guerra en un tema político en contra y a favor de Netanyahu. La masa de la población de Israel no se ve reflejada en esto, tanto es así que hay ahora una campaña bastante llamativa de soldados en Israel que dicen eh, mi nombre es tal y tal, y si tú eres un periodista, un político, y no tienes nada unificador para decir, cierra el pico. Esa es la campaña. Y ya he visto varias películas así. Entonces, creo que la presión es esencialmente interna. Por otro lado, he visto un cambio en la forma de hablar de los diplomáticos israelíes y los que se dedican a temas de defensa de Israel. Es como que estamos un poco hartos que cualquier sanguijuela moral o cualquier político de medio pelo venga y critique a Israel demonizándola. Y eso va desde la reacción que tuvo Israel, por ejemplo, cuando quitó su embajadora en España. Es un mensaje claro diciendo hasta acá llegamos. Estamos de acuerdo que hay cosas que nosotros no estamos dispuestos a soportar más. Y también lo veo la forma de hablar de varios diplomáticos, como diciendo se terminó el 7 de octubre, cambió tanto las perspectivas de muchas de las personas en Israel, que hay un cierto hartazgo hacia el esfuerzo de que nos entiendan, porque se vio a las claras que todo el mundo entendía el peligro de ISIS, pero entienden menos el peligro de Hamas. Y todas las feministas siempre defienden el abuso de las mujeres, pero ante la violación de mujeres judías callaron. En otro sentido, estamos un poco hartos. Y ese hartazgo lo veo yo en la forma de hablar de los israelíes. Y eso se traduce en tu pregunta, es ¿hasta qué punto nos vamos a dejar influir
por lo que diga, por ejemplo, el secretario general de la ONU. Cuando la ONU tiene una historia de demonificación de Israel, de demonización de Israel. Y si fuese por la ONU actual, ni siquiera se hubiese creado el Estado de Israel. Por lo tanto, a las cosas como se las debe decir por su nombre. Ujú. Bueno, eso es una reacción muy sincera, muy a la israelí, pero también que choca mucho con lo que actualmente se conoce como, digamos, la acción diplomática o conservar las formas, digamos, ¿no? De alguna manera. Sí, pero fíjate que a pesar que los israelíes y los diplomáticos israelíes siempre intentaron eso mismo, de más o menos preservar las formas, ¿no ves un cambio también en los diplomáticos israelíes últimamente con respecto justamente a esto? A que a veces hay que decirle al presidente de un país, incluso si es el presidente del país donde tú estás sirviendo, señor, usted es un inmoral. Entonces, usted no puede ir y festejar que judíos hayan sido asesinados, y usted no puede venir a decir que Israel hace algo parecido a una violación sistemática de los derechos humanos, cuando su ejército, si estuviese en nuestra situación, haría destrozos, porque no tiene la capacidad militar que tiene Israel y no tiene tampoco el eje moral, y seguramente en vez de provocar algunos miles de muertos, provocaría millones. Entonces, a las cosas como hay que decirlas, los diplomáticos israelíes evidentemente tienen que cumplir cierta función y tienen que respetar cierto idioma. Pero te puedo decir que yo veo sí un cambio en los portavoces israelíes en todos los ámbitos, ¿eh? Mm. Y bueno, tenemos países también del círculo de los que son hispanoparlantes, antes mencionabas a Colombia o a Cuba o Venezuela, que conocemos sus declaraciones, incluso Bolivia, etcétera, o Chile, que tiene un presidente que también, digamos, aunque no se ha pronunciado tan abiertamente, pues se ve un poquito por dónde va, pero en Argentina de pronto con el cambio de gobierno puede haber un apoyo, aunque no sea realmente demasiado valioso para la diplomacia israelí, ¿no? Mira, yo creo que nuestro principal problema hoy son los países que están gobernados por las izquierdas o por las extremas izquierdas. Esos son nuestros principales problemas. Y el problema que hay para Israel es que a veces tienes un gobierno conservador o un gobierno como el de Milei ahora, que se transforma en súper pro-israelí, o como Bolsonaro, y luego a los 3 años, a los 4 años cambia el tinte político y eso nos afecta a nuestras relaciones bilaterales. Este es nuestro gran problema. Pero en relación a las extremas izquierdas, que lo vemos, por ejemplo, en muchas universidades, y en muchos medios de comunicación, están sufriendo un problema que es cada vez más evidente. Y es que lo que vemos es un nuevo formato de antisemitismo. Y es un antisemitismo nuevo que hay que señalarlo. A ver, tradicionalmente el antisemitismo es un fenómeno nacido en el mundo cristiano. No significa que la gente cristiana hoy sea antisemita, al contrario. Cuanto más cristiano y más creyente es la persona, menos antisemita suele ser. Entonces nació en el mundo cristiano, bajo dogmas cristianos que decían que la verdad anterior, o sea, la verdad judía, debía ser reemplazada por la nueva fe y debe reemplazarla o teoría del supersesionismo. Esa es la primera base. La segunda base era los judíos asesinaban a Dios. Entonces tenemos un tipo de modelo, tenemos otro modelo, fantasmal, que lo vemos en España, antisemitismo sin judíos. O tenemos, por ejemplo, antisemitismo de corte conspiracional, como estaba en Rusia. Y tenemos también antisemitismo nazi, que es antisemitismo que dice que los judíos no son una raza, son una subraza. Y por lo tanto, los judíos, como son una subraza, se aprovechan de los creativos y hay que eliminar a esos subhumanos que parecen humanos. El antisemitismo nuevo que vemos es un antisemitismo que dice: odiamos a Occidente, odiamos los valores occidentales, odiamos los valores de la producción capitalista, odiamos el régimen actual, odiamos el monoteísmo. ¿Y qué amamos? Amamos la comida naturista, amamos a los pueblos aborígenes, amamos a todas las mujeres y a todos los grupos LGTB, no importa sus decisiones. Ese tipo de
que odia los valores occidentales, busca y dice, a ver, ¿quiénes son los generadores de estos valores occidentales? Y señalan de forma automática a los judíos e Israel. Ese tipo es un antisemitismo nuevo, que lo tenemos que señalar y deberíamos incluso empezar a pensar en cómo llevar a juicio a personas como por ejemplo Daniel Jadwe, que acaba de decir una barbaridad en Chile propia de un antisemita furibundo. Bueno, a los antisemitas se los derrota a través de la educación o a través de la ley. Entonces, o bien hacemos programas educativos. Lo que pasa es que la educación no siempre, porque aquel que no quiere y que odia, es difícil que esté dispuesto a algún tipo de acceso intelectual, o bien por la educación o bien por la ley. Y hay que señalarlos, no hay que decorarlos como si fuesen buena gente. No, tú puedes ser un premio Nobel, tú puedes ser un tipo muy popular y a la vez ser un furibundo antisemita. Más aún, Jorge, según mi criterio, ¿quieres ver la naturaleza de una persona? Pregúntale qué opina sobre las personas de color, sobre las mujeres, sobre la diversidad sexual y sobre los judíos. De acuerdo a lo que te respondan, puede ser un premio Nobel y a la vez ser un imbécil. Ujú. Dime una cosa, ¿cómo ves eh, la salida de esta situación? Es decir, estamos ya en el plano, digamos, operativo, ¿no? Israel se enfrenta a la Franja de Gaza, aunque siga haciendo operativos militares durante un tiempo más prolongado, incluso que se inicie un operativo de penetración y destrucción de la infraestructura de Hezbollah en el sur del Líbano, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuál es la salida? Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, con la Franja de Gaza? ¿Vuelve a estar bajo control militar israelí, bajo el control civil israelí, bajo control palestino? ¿Se puede erradicar una ideología? Porque evidentemente sí se puede derrotar por las armas a un grupo que utiliza estos medios, ¿no? Pero no siempre se consigue el efecto, por ejemplo, de Japón, cuando el emperador reconoció que no tenía una naturaleza divina al final de la Segunda Guerra Mundial, o cuando se derrotó al nazismo con la caída de Berlín y con el suicidio de Hitler y el descabezamiento de todo el sistema. Con el tema de Hamas tenemos es una situación distinta, diferente, ¿no? Porque el problema es la educación. En el caso de Hamas, el problema es mucho más grave que eh, un ejército determinado o unas personas específicas. Acá hay un tema de educación. Cuando tú educas a un niño pequeño, que el judío es alguien que te invadió y que hay que violar al enemigo del Islam y que hay que mentirle a los cristianos, a los judíos, porque total ellos son dimis. Y cuando educas una cantidad de valores, que a veces estos valores se educan en escuelas de la ONU, o sea, en escuelas de la UNRWA. Entonces, cuando tú educas a eso, es medio complicado, porque vas a erradicar a un grupo específico, pero la idea no la vas a eliminar. De la misma forma que Estados Unidos atacó y destruyó físicamente junto a Rusia a ISIS, pero ISIS y la ideología de ISIS no desapareció, sigue vigente y la vemos en Europa también. Entonces, es complicado eso. Ahora, específicamente, ¿qué puede ocurrir? Y tres escenarios posibles. Uno, que Israel se quede a ocupar militarmente la Franja de Gaza, lo veo como una probabilidad menor. Lo segundo es que le entregue el control de la Franja de Gaza a la autoridad palestina, que en ese sentido estoy de acuerdo con Netanyahu cuando dice que la autoridad palestina no es mucho mejor que el Hamas. La autoridad palestina tiene otros métodos, pero también está impulsando la destrucción de Israel. De hecho, si no fuese así, no le pagarías tú el 8% de tu presupuesto nacional para asesinos. O sea, que el asesino recibe dinero de las arcas de la autoridad palestina. Y el tercer escenario es que se forme algún tipo de gobierno local, que no sea la autoridad palestina y que Israel se guarde el derecho de entrar y salir como hace en territorio B y Jordania. O sea, que Israel siga manteniendo algún tipo de acción bélica
para controlar que no levanten cabeza. De los tres escenarios, creo que el tercero es el culpable. Ujú. Bueno, evidentemente lo que está claro es que esto no está eh, por acabar inmediatamente, ni de aquí a 2 días, ni de aquí a algunas semanas, ¿no? Porque hay voces que parece que se dejan llevar por el optimismo y dicen, bueno, ya empiezan a retirar algunos soldados de la zona norte, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Evidentemente, tú mencionabas a 20.000 o 25.000 combatientes de Hamas, con lo cual, si Israel apunta a que ha eliminado a unos 8.000, estaríamos solamente controlando una tercera parte de lo que era ese ejército, ¿no? Exactamente, exactamente. Y si me permites, quiero hacer una aclaración, porque varias veces he hablado durante esa entrevista sobre España y sobre su gobierno, y no lo he hecho de forma positiva, como te habrás dado cuenta, y estamos en Radio Sfarad. Y me gustaría, si me permites, hacer una aclaración. Eh, España tiene un ADN problemático respecto a los judíos, y tiene un ADN problemático porque en general distintos gobiernos, especialmente gobiernos de izquierda, aman a esos judíos que ya no viven. O sea, se hacen actos de memoria del holocausto y demás. Los judíos vivos les gusta menos, y más si viven en Israel. Entonces, es cierto que hay tres factores que fomentan antisemitismo en España, y ellos son la prensa. La mayoría de la prensa española no trabaja profesionalmente, son activistas para demonizar al pueblo judío en Israel. Lo segundo es evidentemente la extrema izquierda. Y lo tercero, la inmigración musulmana, que también hace mucho ruido en España. Pero, a pesar de lo que te acabo de decir, yo siento que buena parte de la población española, me atrevería a decir que la mayoría, admira a los judíos y admira a Israel. Es verdad que los bastiones de admiración hacia los judíos son entre las personas creyentes, entre personas que aman la ciencia y que aman, por ejemplo, la economía, las ciencias exactas. Son personas que tienen tendencia a amar a los judíos y amar a Israel. Y yo estoy totalmente convencido que tenemos en España muchísimos amigos en serio. Lamentablemente, en los medios de comunicación no vas a escuchar a esos amigos en forma habitual, y en general cuando alguien habla en contra de la narrativa dominante, que es demonizar a Israel, se lo cancela porque no dice algo que todos sabemos. Ahora, cuando te voy a dar un ejemplo, en muchas entrevistas para medios españoles, yo explico habitualmente que el conflicto palestino-israelí es un conflicto religioso, en donde los palestinos están convencidos religiosamente. Ahora, yo lo vengo diciendo esto hace 15 años. Hoy, aquella persona que siga diciendo que el conflicto es preocupación, no tiene un problema intelectual. Es un problema intelectual. Ojo, lo digo incluso parte de la izquierda en Israel, que cuando vos decías algo así te decían, no, el tema es la ocupación. Bueno, tienes un problema intelectual. Solucionalo tú, intelectualmente. Curate. Y yo creo que en ese sentido, parte por ejemplo, mis amigos que hablan español, veo un cambio también en ellos, en la forma de hablar, decir, nosotros pusimos demasiado interés y demasiada energía a una especie de diálogo interreligioso que lamentablemente no se da, porque hay un problema cultural. Bueno, te agradecemos mucho, Gabriel, que nos hayas atendido. Sabemos que estás muy requerido por muchos medios internacionales, especialmente los de habla hispana, por supuesto, y vamos a dejarte. Te hemos dado un poquito de descanso entre la entrevista anterior, que fue hace casi 3 meses, pero no nos podíamos privar más de una opinión de alguien que está tan metido no solamente en el tema de la actualidad israelí, sino en los problemas de fondo. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Un abrazo grande, gracias a ti.